Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, continuamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El 25 de enero de 1961 se celebra el Día del Biólogo en México, que fue instituido un 25 de enero de 1961. Así es que el día de hoy vamos a estar celebrando o festejando a todos aquellos que ustedes conozcan que sean biólogos. Vamos a hablar sobre esto, sobre la misión que tienen en el ejercicio profesional que desarrollan. Y bueno, en la universidad se han estado realizando algunas actividades el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida en estos momentos precisamente a la doctora Patricia Cortés, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste del país, y precisamente nos visita de Baja California Sur. Bienvenida. Muchísimas doctora. gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y está también el doctor Abraham Aquino, coordinador de estas jornadas del Día del Biólogo aquí en la UACJ. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Muy contento de estar en esta ocasión. ¿Qué hace un biólogo? ¿Qué es un biólogo? Ahora observamos y los niños quizás en algunas caricaturas, en algunos programas que puedan ver, tengan una idea de qué hace un biólogo, pero platíquenos un poco, doctor, para ubicar a nuestros amigos y ver la importancia del trabajo y la investigación que desarrollan. Sí, mira, el trabajo de un biólogo es fascinante. Básicamente pudiera decirles que es un área, es una ciencia que involucra muchísimos aspectos, tanto de recursos naturales, de cuestiones ambientales, de aspectos que tienen que ver con la conservación de los recursos, y básicamente el campo de acción de un biólogo es muy amplio. Tiene que ver con investigación científica. El biólogo es un científico, es un ente que dedica todo su esfuerzo a tratar de elucidar los procesos biológicos y de entenderlos para poder aplicarlos de alguna manera en beneficio de la humanidad. Un biólogo puede trabajar con distintas áreas. Se comentaba hace un rato en las jornadas académicas que ahora más que nunca el aspecto incluyente de las profesiones es de vital importancia, y un biólogo pues obviamente no queda exento de esta participación, ¿no? Entonces estamos muy necesitados de gente que participe y que tenga esta mentalidad de conservación, de investigación, pero sobre todo basados en el enfoque de investigación científica. Claro, y bueno, cuando nosotros conocemos un biólogo, quizás lo ubicamos en muchos lugares muy diversos. Baja California Sur, bueno, pues, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cómo es que usted, doctora Patricia Cortés, decide ser bióloga, y dónde llega a usted esta información para decidirse o definirse por esta profesión? Sí, efectivamente, el ser biólogo hace algunos ayeres ya era un poco diferente, ¿no? Tener una visión del entorno, interesarte un poco de los recursos naturales, era como la novedad. Para mi fortuna, yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y culminando la carrera decido optar por un lugar donde podamos tener un poco más de contacto con la naturaleza, y elijo Baja California Sur, pero estudiando mamíferos terrestres, no marinos, como pensaríamos muchos que se da la biología marina. Sin embargo, nuestro interés va sobre los mamíferos terrestres. Estamos allá trabajando desde hace más de 20 años. La península es un ambiente aislado, que compartimos características con el desierto chihuahuense, debido a que la gran porción de nuestro territorio es de ambiente árido. Entonces muchas veces empezamos a crear esas historias, empezar a generar conocimiento, divulgarlo, y bueno, me ha tocado la oportunidad de empezar a generar información que sirva de base para la toma de decisiones de conservación, de manejo, el conocimiento de especies endémicas que a veces son muy desconocidos,
cosas fundamentales como la ecología, cosas que se puedan aplicar como ahorita las herramientas moleculares que te puedan ayudar a complementar todo el tipo de información que se necesita y conocer un grupo determinado. Y desde siempre el hombre busca encontrar respuestas precisamente a todas estas dudas de dónde vienen estas plantas, estos animales, grandes también biólogos en la historia de la humanidad han hecho que precisamente estos temas se pongan con atención y precisamente se comience a tener una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente, doctor. Así es, definitivamente. La cuestión de volver, digamos, la vista un poco a los recursos naturales ha tenido, bueno, desde siempre, ¿no? Desde la prehistoria el hombre se ha apropiado de los recursos, ha hecho un uso, digamos, de manera empírica y de manera tradicional de los recursos naturales, pues para vestido, para alimento, para medicamentos, etcétera. Y ahora, de unos años recientes atrás, se ha vuelto a ver los recursos naturales como algo sumamente importante, como recursos muy valiosos, tanto la parte de flora como de fauna, obviamente, como bien decía la doctora, en este caso de los mamíferos. Un poquito mencionar que la cuestión de los recursos de origen vegetal han tenido un auge muy importante en los últimos años para alimentación, para nutrición, el alimento verde, los alimentos de origen natural y básicamente los, digamos, metabolitos de origen vegetal para medicamentos, por ejemplo, es algo que está sumamente, o sea, hay muchos grupos de investigación a nivel mundial que están trabajando en eso. Entonces, definitivamente tenemos en México un país que es megadiverso, con una biodiversidad importante, con sitios de endemismos fabulosos. Tenemos un gran potencial y el biólogo ahí es fundamental. Ahí tiene que tener un papel preponderante y ser punta de lanza en este tipo de estudios. Yo creo, doctora Cordés, que todos llevamos como un biólogo dentro, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Y últimamente con los hijos, con los nietos, con las nuevas generaciones, que son todavía como más cuidadosos en llamarnos inclusive la atención cuando observamos algún pequeño animal, alguna planta y se destruye por alguien y inmediatamente ellos nos señalan. Sí, definitivamente. Eso es muy grato porque afortunadamente ha existido la educación ambiental y la educación ambiental que se da en las primarias ahorita está siendo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños chicos son los que educan a los padres, entonces la conciencia de tener y cuidar tus recursos es fundamental. Primeramente, el que la persona, independientemente de donde esté, sienta la posesión de su lugar. Eso es lo que va a ayudar muchísimo a preservar. La cultura de conservar, de cuidar, de ahorrar el agua para los ambientes de desierto es fundamental y los niños son una excelente vía de comunicación y de aprendizaje. ¿Qué dificultades tenemos en nuestros desiertos? Sabemos indudablemente que el agua es nuestra principal problemática porque al menos en la frontera, por ejemplo, el Bolsón del Hueco tiene determinado tiempo de vida, en otros lugares del norte del país donde los espacios desérticos, bueno, pues abundan. Pero aparte del agua, ¿qué otras problemáticas estamos teniendo en cuanto inclusive a la desaparición de especies? La fragmentación del hábitat por el cambio de uso de suelo. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que el hacer uso de un suelo para producir alimentos tiene que estar regulado, porque muchas veces llegamos y alteramos un hábitat natural, entonces estamos alterando esa misma dinámica de suelos, forzando mayor lo que es el agua subterránea, la estás limitando, estás apisonando los suelos. Entonces realmente yo considero que el agua, la fragmentación de suelo, la contaminación son los aspectos fundamentales. Y bueno, si ya de repente sumamos la introducción de especies que también vienen a sustituir a especies nativas, pues ya se vuelve un problema notable. Claro, doctora, aquí no se habla precisamente de la devastación de la flora en el semidesierto de Chihuahua, precisamente por todos estos factores que acaba de mencionar la doctora, inclusive la desaparición de especies de cactus muy específicas que existen en nuestra región. Sí, básicamente lo que tenemos en nuestro desierto chihuahuense
digamos, en cuanto a número de especies, ahorita en la mañana nos los decía el doctor Tuccia, que nos habló de las cactáceas de Chihuahua. Estamos hablando de que en México hay 670 especies, si no mal recuerdo, de cactáceas, y de esas 670 especies, digamos, es el 60% de especies de cactáceas a nivel mundial. Entonces, la importancia que tiene nuestro país como centro de biodiversidad de la flora, de esta flora, digamos, de tipo xerófita, de zonas desérticas, es muy importante. Es cierto, se está dando, digamos, pérdida de estas especies, básicamente sí por extracción de estos individuos, pero más que nada la pérdida de hábitat, que es lo que comentaba la doctora, es el hecho de volver áreas que originalmente son nativas en áreas de cultivo. Ahí perdemos muchas especies que a veces no llegamos ni siquiera a conocerlas cuando ya se están modificando los ambientes. Esto es muy dañino para las especies. Y fíjese qué interesante, porque precisamente el Fondo Mundial de la Naturaleza nos habla de que están en extinción el 30% de las especies de cactáceas existentes en el mundo, que tienen su hábitat precisamente en los municipios de Juárez, Ahumada, Chihuahua, Aldama, Ojinaga y Julimes. Así es. Es grave, ¿no? Es preocupante. Definitivamente, y más considerando que Chihuahua es el estado más grande para México, ¿no? Entonces, sí hay que considerar que hay ambientes más áridos, unos semiáridos, y por lo que nos explicaba el doctor, la presencia de las cactáceas es fundamental, no nada más por ser endémicas o propias de, sino también son la estructura que sostiene a muchas especies animales, ¿no? Entonces, estamos alterando no nada más la presencia de una especie, sino también la presencia de el resto de las especies que coexisten. Aquí estaríamos hablando también de la necesidad de políticas públicas que planteen precisamente el cuidado, la protección de estos espacios o como parques nacionales. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Pues sí, más que nada yo creo que ahí necesitamos integrar y vincularse todos esos tres sectores, ¿no? El académico, el administrativo, los federales, porque cada uno hacemos esfuerzos aislados, pero sí es cierto, necesitamos retomar esas políticas públicas que impliquen y destaquen la importancia de cuidar nuestros recursos, porque a veces esos esfuerzos aislados son los que en lugar de favorecer, cada uno nos ponemos como un bloque, ¿no? Entonces, sí, y no nada más es para Chihuahua, creo que este problema se presenta en gran parte de nuestro territorio. Sabemos que tenemos un país con grandes extensiones de áreas naturales protegidas. Están haciendo su papel, pero también como comunidad nos toca hacer esa otra aportación que les ayude a ellos. Si nosotros generamos información, que ellos tengan la herramienta para poder valorar y que efectivamente sean valoraciones aplicables, ¿no? Y que se respeten. Claro, y sobre todo porque inclusive aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, yo recuerdo que el año pasado, doctor, se estuvo dando un curso a los estudiantes de Ciudad Universitaria, precisamente para que cuidaran, valoraran el entorno en el que está inserto este campus de la universidad. Así y pues tuviésemos mucho cuidado en el cuidado de estas especies que están en esta área de Ciudad Juárez. Sí, definitivamente. Yo creo que los muchachos que entran a esta carrera y que se involucran en las áreas de las ciencias naturales tienen afortunadamente ya esa visión, y creo que es muy importante porque justamente ese polígono de Ciudad Universitaria se ubica en una zona como de transición, ¿no? Hay la parte así como árida completamente, hay una zona como de inundación, una zona baja, y yo creo que es una oportunidad para que ellos también se vinculen en estas actividades de conservación. Y yo quisiera comentar que nosotros como investigadores, como académicos, definitivamente necesitamos aportar y poner nuestro granito de arena en el sentido, como lo decía la doctora, ¿verdad? Del conocimiento, de incentivar la investigación, de aportar esos datos para que los tomadores de decisiones o las personas involucradas pues efectivamente tengan las herramientas, ¿no? para llevar a cabo las políticas públicas más adecuadas, ¿no? Claro, con la presencia de usted el día de hoy aquí en la universidad, doctora Patricia, usted vino a hablarnos sobre los mamíferos pequeños como estudio de caso. Háblenos un poco precisamente lo que compartió con los estudiantes para nuestra audiencia.
Sí, afortunadamente yo trabajo en un desierto no tan extremo como el chihuahuense, pero estamos en la península y hemos podido abordar los diferentes grupos de roedores y de murciélagos y los hemos destacado por su importancia, ya que son especies endémicas o de hábitat muy restringido. Lo que nosotros les compartimos a los chicos es de que ellos tienen oportunidades de efectuar estudios semejantes o similares en el ambiente de desierto de este estado, que además de ser muy heterogéneo, es muy diverso, y que tienen las oportunidades, que aprendan de las vivencias que nosotros hemos tenido al abordar estudios de monitoreo, de inventarios ecológicos, que nos permiten, aún a la fecha, poder mencionar la distribución de alguna especie no registrada, ¿no? Como es el caso de los quirópteros. Venimos trabajando desde 2009 haciendo un inventario para poder generar información que anteriormente no se tenía. Combinar herramientas que son de utilidad o herramientas que son de moda, ¿no? La biología molecular, la bioacústica, que nos ayude a comprender e integrar todos esos conocimientos. Que entiendan que como biólogos nuestro papel es poder integrarnos y poder dar a la sociedad parte de lo que nosotros conocemos, porque somos todo, ¿no? Un biólogo creo que tiene esa capacidad de ser sensitivo a lo que le rodea. Entonces, espero, porque tienen además una infraestructura muy, muy buena, destacada, y geográficamente están en una posición muy, muy importante, tienen todo para generar información, y en lo que nosotros podamos apoyarlos, pues que sepan que también en el noroeste, en Baja California Sur, existen oportunidades para que los chicos completen la carrera de biología en un posgrado, ¿no? Que no nos vean como las partes lejanas, ¿no? Estamos en la parte norte, pero también podemos hacer vinculaciones académicas, ¿no? Y además este tipo de esfuerzos, doctor Abraham, ayuda para que los estudiantes pues se abran al conocimiento, tengan estas posibilidades de redes, se interesen por temáticas o conozcan algún investigador que ya está trabajando algo y, bueno, acortar ese camino que ya alguien lleva avanzado. Desde luego, sí, este tipo de foros resulta para los jóvenes muy, muy valioso. Ellos se les abre un mundo de posibilidades conociendo lo que se está haciendo en otras partes, aquí en el estado y en la zona norte en general. Entonces yo creo que este evento ha sido muy exitoso. Hemos tenido la participación de más de 300 alumnos, varias ponencias, tanto a nivel regional como internacional. Tuvimos la visita del director de la Agencia de Protección Ambiental con sede aquí en El Paso, el doctor Carlos Rincón, quien nos dio una plática de todos los programas que tienen a nivel ambiental de tipo binacional y esto definitivamente a los alumnos les crea un sentimiento también de que no están solos y de que tenemos un mundo de trabajo y de posibilidades para realizar. Entonces yo creo que ha sido muy, muy provechoso y el objetivo pues se ha logrado, ¿no? Pues yo quiero agradecerles su presencia el día de hoy, que nos hayan traído un poco del mundo que ustedes como biólogos van descubriendo y nos van dejando como tesoros, porque al final de cuentas yo creo que esta información se queda ya ahora permanente y ahora con las redes sociales tenemos la posibilidad de conocer muchas cosas más. ¿Qué le diría, doctora Patricia, a quienes nos ven el día de hoy para precisamente preservar, cuidar y estar atentos cuando vamos a otros hábitats, inclusive valorar nuestro propio desierto? No, definitivamente yo creo que tener la conciencia de lo que tenemos como recursos, sentirlo, apropiarse y considerar que realmente es único donde estás. Por algo México es biodiverso, por algo voltean mucho hacia nuestro país, porque tenemos todos los ambientes. Entonces realmente es tomar conciencia y ya realmente el proceso de educación ambiental lo seguimos, ser un poco respetuoso con relación a cada uno de los recursos. Y ese va a ser nuestro papel. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, doctor Abraham Aquino, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, pues doctora Patricia Cortés, la esperamos en otro momento aquí en la UACJ. Muchísimas gracias, sí. Han sido muy lindos aquí en el estado. Muchas gracias. Y con esto estamos finalizando el espacio del día de hoy.
saludamos y felicitamos a todos los biólogos y a los futuros biólogos. Yo creo que hay muchos por allí en casa aún. Y bueno, con esto nos despedimos y nos quedamos con Vida Académica, después el espacio de perfiles del Instituto de Ciencias Biomédicas y La Cocineta. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Hasta el día de mañana.